Ella rentó un novio millonario por $2 y descubrió que él es el hombre que rechazó en el pasado. Y lo que hizo sorprendió a todos. Antes de comenzar la historia, deja en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. ¿Adivina quién se va a casar con un millonario el sábado?, murmuró Julia, sosteniendo el celular como si fuera una granada a punto de explotar. ¿Tu jefa loca del restaurante?, aventuró Ana con la boca llena de dona. Peor, mi querida media hermana, reina de la arrogancia. Julia le pasó el teléfono. El mensaje de su padre era claro. Preséntate. Viste algo decente. Será la boda del año. ¿La misma que te llamaba patito feo sin futuro? Ana levantó las cejas. Esa misma. Ahora se casará con un heredero mimado, y la invitación de mi padre vino con un recordatorio sutil de que soy la decepción de la familia. Vaya, ¿de verdad tienes que ir? Tengo que ir. No por ellos, por mí. Quiero llegar con un novio increíble del brazo. De esos que hacen que la novia tropiece con el velo de pura rabia. ¿Un novio? Ana contuvo la risa. ¿Vas a conjurar uno en 3 días? Buena suerte con eso, brujita. No tiene que ser real, solo tiene que parecerlo. Julia se enderezó. Voy a contratar un acompañante, un novio falso, un modelo temporal para eventos. Ah, claro, dijo Ana riendo. Porque tienes una fortuna escondida en el bolsillo. Julia la ignoró y sacó el celular, abriendo un sitio de anuncios sospechosos. Escribió acompañante para eventos. Veamos. Aquí, mira este. Novio profesional para eventos sociales, 500 por hora. 500. Amiga, necesitas trabajar todo un año sin comer ni respirar para pagar uno de esos, dijo Ana, tomando un sorbo de café. Por cierto, ¿cuánto tienes ahora? Julia abrió la cartera con la esperanza de quien raspa el fondo de un bote de helado. Encontró 2 billetes arrugados. $2, literalmente. ¿$2? Ana soltó una carcajada. Con eso no puedes rentar ni un helado derretido. ¡Ay Dios! ¿Quién aceptaría salir por $2? Julia bufó, frustrada, y dejó la cartera sobre la mesa. En ese mismo momento, una voz masculina sonó a su lado. Yo acepto. Las dos voltearon al mismo tiempo. Un hombre alto, de traje oscuro y mirada divertida, estaba ahí con una taza de café en la mano, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa ladeada en la comisura de la boca. Perdón, dijo él señalando su mesa, pero escuché sin querer y oí que buscas contratar un acompañante. ¿Nos estabas oyendo?, preguntó Julia, algo asustada. Difícil no escuchar cuando alguien grita, ¿quién aceptaría $2 por un novio falso?, respondió encogiéndose de hombros. Y casualmente, yo acepto. Ana lo miró con sospecha. ¿Eres como un actor, un espía, un mago o simplemente un loco? Un poco de todo, según el día. Sonrió, pero hoy puedo ser tu novio de alquiler. Acepto los $2 y quizá una taza de café. Julia miró a Ana y luego a él. ¿Estás bromeando? No bromeo. ¿Boda elegante? ¿Gente presumida? Perfecto. Me gusta infiltrarme en bodas. Suelen tener buenos pasteles. Julia guardó silencio un momento, estudiando su rostro. Había algo familiar, pero imposible. Luego sacudió la cabeza y le tendió la mano. Trato hecho, señor. Víctor. Le estrechó la mano. Víctor Muñoz. Julia rió. Suena como nombre de galán de telenovela mexicana. Me han llamado cosas peores. Cuando él se alejó para anotar su número, Ana susurró. Amiga, o acabas de contratar a un psicópata elegante por $2, o esto será la mejor historia de tu vida. Julia solo respondió, más probable un psicópata. Llegó el día de la boda. El salón del Hotel Imperial parecía sacado de una revista de decoración. Candelabros de cristal, flores blancas en enormes arreglos y los invitados vestidos como si fueran a desfilar en una pasarela. Julia ajustó por 10ª vez el vestido que le prestó Ana y respiró hondo. Relájate, murmuró Víctor a su lado, ofreciéndole el brazo. Solo es una boda. ¿Qué podría salir mal? Julia lo miró y casi se atragantó. Víctor estaba irreconocible. El traje hecho a la medida le quedaba perfecto, el cabello impecablemente peinado y caminaba con una seguridad que hacía que todos se volvieran a verlo. Parecía salido de la portada de una revista. Dios mío, ¿estás diferente?, susurró ella. ¿Diferente cómo? Como si hubieras nacido para esto, de verdad, con cuna de oro y todo. Víctor sonrió de lado. Tal vez tenga algunos secretos. Antes de que Julia pudiera preguntar qué quería decir, una voz chillona cortó el aire. Julia, qué sorpresa. Era Camila, su media hermana, radiante con un vestido de novia que costaba más que 2 años de renta de Julia.
Detrás de ella su prometido Eduardo sonreía con esa expresión de superioridad que solo tienen los muy ricos. Camila. Julia forzó una sonrisa. Te ves hermosa. Gracias, querida. ¿Y quién es este acompañante? Camila miró a Víctor de pies a cabeza, claramente impresionada. Víctor Muñoz. Él se presentó, besándole la mano con elegancia. Un placer conocer a la hermana de Julia. Eduardo frunció el ceño. Muñoz, ese nombre me suena conocido. Debe ser coincidencia, respondió Víctor con naturalidad. Durante la ceremonia, Julia no podía dejar de mirar a Víctor. Había algo inquietantemente familiar en él, pero no lograba identificar qué. La manera en que sostenía la copa de champaña, cómo saludaba a la gente, cómo se movía por el salón, todo parecía demasiado natural. ¿Has estado en bodas así antes?, le preguntó en voz baja. En algunas, respondió él sin apartar la vista del altar. Cuando llegó el momento del brindis, Víctor se levantó junto con ella. Todo el salón alzó sus copas, y entre el murmullo general, él se inclinó para susurrarle al oído. Me rechazaste en la secundaria, pero ahora pagaste por salir conmigo. Julia se quedó paralizada. La copa se le resbaló de la mano, cayendo al suelo con un estruendo que retumbó por todo el salón. La champaña salpicó su vestido y el de 3 invitadas cercanas. ¿Qué?, gritó, volteándose hacia él con los ojos bien abiertos. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Los murmullos comenzaron a esparcirse por el salón como fuego en pasto seco. ¿Julia? Víctor sonrió, con esa media sonrisa torcida que ahora ella reconocía. ¿No recuerdas a Víctor Muñoz del grupo 3B? No, gritó otra vez, señalándolo como si hubiera visto un fantasma. No puede ser, tenías frenos y lentes, y usabas esas camisas horribles de cuadros. Todavía uso camisas de cuadros, solo que ahora cuestan más que tu renta. Julia empezó a caminar en círculos, gesticulando frenéticamente. Esto me está pasando. Querida, quizá deberías sentarte, le susurró una señora al lado. Pagué $2 por el chico que ignoré en la secundaria. Anunció para todo el salón, que ahora la miraba como si fuera un espectáculo de circo. Víctor trató de calmarla, pero ella estaba en total pánico. Fuiste cruel conmigo durante 3 años, seguía gritando, y ahora apareces así, todo guapo, y aceptas mis $2 como si fueran limosna. Julia, por favor. Y encima eres más guapo que el novio. Eduardo tosió, ofendido. En ese momento, Julia tropezó con su propio vestido. Al intentar alejarse de Víctor, chocó con una mesa de postres, y eso causó una reacción en cadena. El pastel de 3 pisos se tambaleó peligrosamente, y cuando ella intentó detenerlo, terminó con toda la cara sumergida en el betún. «¡Ay, no!», murmuró Camila al ver el desastre. Julia salió del pastel con betún hasta en el cabello. Miró a Víctor con una expresión de absoluto horror, y salió corriendo del salón, dejando huellas de chocolate en el piso de mármol. Víctor suspiró y murmuró para sí mismo. «Por lo menos ahora sí se acuerda de mí». 3 celulares ya estaban grabando cuando Julia hizo su huida dramática, y en cuestión de minutos, el video ya circulaba por redes sociales con el título: Mujer sufre colapso nervioso y arruina boda de lujo. Al día siguiente, Julia despertó con 47 llamadas perdidas y un dolor de cabeza monumental. A regañadientes abrió el celular y casi se desmaya al ver las notificaciones. El video tenía más de 2 millones de vistas. «¡Ay, Dios mío!», gimió tapándose la cara con la almohada. Ana llegó minutos después con café y una expresión de «te lo dije». «Amiga, te volviste meme, y no de los bonitos. No quiero saber. Voy a fingir que ayer nunca pasó». Un poco difícil fingir cuando estás en la primera plana de 3 periódicos. Ana arrojó los periódicos en la cama. Julia los miró con renuencia. Las portadas decían: «Escándalo en la boda del año. Invitada arruina fiesta de lujo. Mujer misteriosa causa caos en evento de élite». Y luego vio una que hizo que el corazón se le detuviera. Billonario CEO Víctor Muñoz, visto con acompañante misteriosa en boda de lujo. «¿Víctor, billonario?», susurró, tomando el periódico con manos temblorosas. La nota traía una foto de él en la boda, identificado como Víctor Muñoz, CEO de la Imperio Muñoz Corporation, una de las empresas de tecnología más grandes de América Latina, valuada en $3.2 mil millones. Julia miró a Ana, luego al periódico y otra vez a Ana. «Pagué $2 para que un billonario me acompañara a una boda». Al parecer, $2 por un billonario. Técnicamente también destruiste la boda de tu hermana gratis. Eso se podría considerar un bono. Julia se cubrió el rostro con las manos y gimió.
Soy oficialmente la persona más patética del planeta. Ana le dio unas palmadas en la espalda. Al menos ahora sabes por qué aceptó los $2. Para él, eso debe ser como un centavo. Nunca voy a poder mirarlo a la cara otra vez. De hecho, no voy a poder mirar a nadie a la cara nunca más. Me voy a mudar a una isla desierta y a vivir como una ermitaña. Oh, sugirió Ana con una sonrisita. Podrías llamarle y preguntarle por qué un millonario aceptó fingir ser tu novio por $2. Julia la miró como si le hubiera sugerido que volara a la luna. Jamás. Voy a fingir que Víctor Muñoz nunca existió. Voy a borrar esta experiencia de mi memoria. Voy a... El teléfono sonó. Era un número desconocido. Las dos miraron el aparato como si fuera una bomba. No contestes, susurró Ana. Obviamente no voy a contestar. El teléfono dejó de sonar. Luego sonó otra vez. Definitivamente no es una coincidencia, murmuró Ana. Julia miró el periódico, luego el teléfono, y después suspiró profundamente. Está bien. Pero si es él, voy a fingir que estoy muerta. Y con esa decisión tan madura, Julia dio por terminado oficialmente ese asunto. O al menos eso pensaba. Al día siguiente, Julia volvió a su vida normal. Llegó al restaurante donde trabaja y escuchó. Julia Santos, estás despedida. Las palabras del gerente Ricardo retumbaron por la cocina del restaurante, la cocina dorada como un martillo golpeando metal. Julia dejó de secar los platos y se giró lentamente, aún con el trapo en las manos. ¿Perdón? Escuchaste bien. Ricardo cruzó los brazos, asumiendo su pose favorita de jefe importante. Después del incidente de ayer, la administración decidió que tu presencia aquí ya no es apropiada. ¿Qué incidente? Julia fingió no saber, aunque sabía exactamente a qué se refería. No te hagas. La mitad de los clientes ya vio ese ridículo vídeo tuyo arruinando una boda. Nuestra reputación está en juego. Julia sintió que la sangre le hervía. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo aquí. Sí tiene, cuando se vuelve viral y relaciona nuestro negocio con... Hizo un gesto vago. Escándalos sociales. ¿Escándalos sociales? Julia soltó una risa amarga. Me tropecé con un pastel. No cometí un crimen. El resultado es el mismo. Ahora eres una burla en Internet, y no podemos darnos el lujo de tener a una empleada que... Ricardo buscó las palabras adecuadas, que represente inestabilidad. ¿Inestabilidad? Julia tiró el trapo al suelo. Llevo 2 años trabajando aquí. Nunca llegué tarde, nunca discutí con un cliente, nunca quemé ni un solo grano de arroz. Pero tampoco habías traído publicidad negativa. ¿Qué publicidad negativa? Nadie sabe ni dónde trabajo. Ahora ya saben. Algunos periodistas de chismes ya llamaron aquí preguntando por ti. Julia guardó silencio un momento, procesando la información. Luego, con la dignidad que pudo reunir, se quitó el delantal y se lo extendió a Ricardo. Está bien, pero cuando necesites a alguien que de verdad trabaje, no vengas a buscarme. No pienso hacerlo, respondió él, tomando el delantal con desdén. Julia recogió su bolso del casillero de empleados y salió por la puerta trasera, tratando de mantener la cabeza en alto. Solo cuando llegó a la banqueta, se permitió llorar. Se sentó en una banca del parque frente al restaurante y llamó a Ana. Amiga, ¿qué crees? Me acaban de despedir. ¿Qué? ¿Por el video? Aparentemente soy una inestabilidad que mancha la imagen del lugar, dijo Julia, haciendo comillas en el aire, aunque sabía que Ana no podía verla. Como si ese lugar fuera un restaurante de 5 estrellas y no un hoyo donde venden quesadillas recalentadas. ¡Qué absurdo! No pueden hacerte eso. Pueden y lo hicieron. ¿Y ahora qué? Tengo que pagar la renta la próxima semana, la luz ya está vencida y mi fondo de emergencia son literalmente 15 pesos y un dulce de menta. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era el mismo número desconocido de ayer. Ana, alguien está llamando. Probablemente es algún periodista que quiere entrevistarme sobre mi carrera como destructora de bodas, contesta. A lo mejor es por trabajo. O a lo mejor es algún loco que vio el video y quiere contratarme para arruinar la boda de su exesposa. Contra su buen juicio, Julia contestó. ¿Hola? ¿Julia? Soy Víctor. Julia casi deja caer el teléfono. Víctor, ¿cómo conseguiste mi número? Tú me lo diste ayer, ¿recuerdas? Antes del incidente del pastel. Ah, sí, cierto, aclaró la garganta. Julia, te llamé para pedirte disculpas por lo que pasó ayer. No quería hacerte ningún daño, solo quería que supieras quién soy. Ah, está bien. Perdón por lo que te hice en el pasado, pero por culpa de ayer me despidieron. ¿Te despidieron por el video? Sí, suspiró Julia.
Acabo de salir de ahí con una caja vacía porque ni cosas personales tenía en el trabajo. Lo siento, sé que es por mi culpa. No es tu culpa que me haya convertido en un meme andante. Víctor rió suavemente. No te volviste un meme, te volviste una leyenda urbana. Eso es peor o mejor. Depende de la perspectiva. Hizo una pausa. Julia, ¿puedo hacerte una propuesta? Si es para arruinar más bodas, paso. En realidad es lo contrario. Necesito que finjas ser mi novia en un evento importante. Julia casi se atragantó. ¿Estás bromeando? No. Es un evento benéfico de la empresa, muy formal, muchas personas importantes. Y yo, digamos que me conviene aparecer acompañado. Víctor, eres billonario. Debes tener una fila de mujeres que de verdad quieren salir contigo. ¿Por qué escoger a la loca que arruinó una boda? Porque tú eres auténtica y porque, curiosamente, eres la única persona que me trata como un ser humano, no como una cuenta bancaria con piernas. Julia consideró la propuesta. Por un lado, era una idea completamente loca. Por otro, estaba desempleada y necesitaba dinero. ¿Cuánto pagarías? $5,000 por la noche. Julia casi se desmaya. ¿5,000? Es poco. Puedo subir a 10,000. No, gritó, haciendo que varias personas en la plaza voltearan. Quiero decir, 5,000 está perfecto. Más que perfecto. Es ideal. ¿Entonces aceptas? Julia miró alrededor, vio el restaurante donde acababa de ser humillada, pensó en las cuentas acumulándose en casa y tomó la decisión más arriesgada de su vida. Acepto. Pero esta vez prometo no destruir nada. Trato hecho. Paso por ti a las 7. ¿Viste algo elegante? ¿Elegante como no vergonzoso o elegante como revista de moda? Elegante como estarás al lado de un billonario en un evento de $2 millones. Ah, ese tipo de elegante. Julia tragó saliva. ¿Víctor? Sí, no tengo ropa para ese tipo de evento. Problema resuelto. Voy a enviar a una asesora de imagen a tu casa en 2 horas. Y así, 3 horas después, Julia se encontraba en el asiento trasero de una limusina, usando un vestido azul marino que costaba más que su sueldo de 6 meses, tratando de no hiperventilar. Respira, susurró para sí misma. Es solo una noche. ¿Qué podría salir mal? La limusina se detuvo frente al Hotel Presidente, uno de los más lujosos de la Ciudad de México. Víctor apareció en la puerta, impecable en un esmoquín negro, y le ofreció la mano para ayudarla a bajar. «Estás hermosa», dijo, y por primera vez parecía sincero. «Gracias. Tú también estás muy billonario». Él rió. «¿Esa es una palabra nueva para guapo? Es una palabra nueva para intimidante». Caminaron hacia la entrada, donde fotógrafos lanzaban flashes y periodistas hacían preguntas. Julia trató de no tropezar con los tacones prestados. «Víctor», llamó una voz femenina. Se voltearon, y Julia vio a una mujer deslumbrante acercándose. Cabello rubio perfectamente ondulado, vestido rojo que parecía cosido directamente a su cuerpo, y una sonrisa que podría vender pasta de dientes. «Isabela», saludó Víctor, tenso. «Qué sorpresa verte aquí». Isabela miró a Julia con curiosidad apenas disimulada. «¿Y quién es tú, acompañante?» «Isabella Vega, ella es Julia Santos». «Julia, Isabella es una de las organizadoras del evento». «Y exnovia de Víctor», añadió Isabella con una sonrisa venenosa. «Pero eso es pasado, claro». Julia sintió que el estómago se le hundía. ¿Exnovia? Víctor no había mencionado ese pequeño detalle. «Un placer conocerla», alcanzó a decir Julia extendiendo la mano. Isabella la saludó, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Julia, como si estuviera memorizando cada detalle. «Qué vestido tan interesante», comentó. «Muy atrevido para un primer evento corporativo». «Gracias», respondió Julia dándose cuenta de que no era exactamente un cumplido. «Bueno», Isabella dio una palmada. «Deben entrar. La cena está por comenzar». «Víctor, estás en la mesa principal, como siempre». «¿Y Julia?» Consultó una lista. «Tú estás...» «Ah, qué coincidencia. En la mesa junto a la mía». Julia miró a Víctor, que parecía tan incómodo como ella. «Qué conveniente», murmuró. «¿Verdad que sí?» Isabella sonrió de nuevo. «No puedo esperar para conversar más contigo, Julia. Tengo tantas preguntas sobre ti». Y con esas palabras aparentemente inocentes, pero llenas de amenaza, Isabella se alejó, dejando a Julia con la desagradable sensación de que acababa de entrar en una arena con un león hambriento. «Víctor», susurró, «olvidaste mencionar que tu exnovia estaría aquí». «¿Olvidé?», murmuró él. «¿O evité a propósito que entraras en pánico antes de llegar?» «Definitivamente la segunda opción». Víctor sonrió ladeado. «Bienvenida a mi mundo, Julia Santos». El salón de comedor del Hotel Presidente parecía una escena de película.
Mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco, arreglos florales que costaban más que la renta de Julia y invitados que parecían haber salido de las páginas de la revista Forbes. Julia enderezó la postura e intentó imitar la elegancia de las demás mujeres. «Relájate», murmuró Víctor, guiándola por el salón. «¿Te ves muy bien?» «¿Muy bien?», susurró de vuelta. «Estoy sudando más que un pingüino en el desierto». «¿Y por qué todos me están mirando?» «Porque eres hermosa y estás conmigo. O porque vieron el video de la boda y están esperando que tropiece con algo». Víctor soltó una risa baja. «¿Prometes que hoy no atacarás ningún pastel?» «Lo prometo. Pero no puedo garantizar nada sobre las flores. Me están intimidando». Llegaron a la mesa principal, donde Víctor saludó a varios empresarios y políticos. Julia trató de sonreír con elegancia y saludar como imaginaba que lo hacían los ricos, pero terminó pareciendo que espantaba mosquitos. «Víctor, mi querido». Un hombre calvo y barrigón se acercó con una sonrisa exagerada. «Qué gusto verte. ¿Y quién es esta joven encantadora?» «Roberto Sánchez, director del Banco Central», presentó Víctor. «Ella es Julia Santos, mi novia. Un placer conocerla, señorita Santos. Y dígame, ¿en qué área trabaja?» Julia abrió la boca para responder. «Fui mesera hasta ayer», pero Víctor intervino rápidamente. «Julia trabaja en el sector de hospitalidad». «Ah, qué interesante». Roberto asintió impresionado. «¿Administración hotelera?» «Algo así», respondió Julia, tratando de no reírse de la cara de pánico de Víctor. «¿Y dónde estudió?» Julia miró a Víctor, luego a Roberto, y decidió ser sincera. «En la Universidad de la Vida Real, Campus Supervivencia Urbana». Roberto parpadeó, confundido. Víctor tosió. «Julia tiene un gran sentido del humor», explicó rápidamente. «Ah, claro», Roberto rió forzadamente. «Qué creativo». Durante la cena, Julia trató de seguir las reglas básicas de etiqueta que había visto en películas, pero la cantidad de cubiertos en la mesa era intimidante. Había más tenedores allí que en todo el cajón de su cocina. «Víctor», susurró, «¿por qué hay 17 tenedores aquí? ¿Esto es una cena o una cirugía?» «Usa de afuera hacia adentro», murmuró él. «Entendido. ¿Y si me equivoco?» «Improvisa». Gran consejo, viniendo de alguien que creció con esto. La primera sorpresa llegó cuando sirvieron la entrada, algo que parecía arte moderno comestible. Un pequeño montón de no sé qué decorado con hojitas que Julia estaba segura de haber visto en el jardín de su vecina. «¿Esto es comida?», preguntó, inclinando la cabeza para verlo desde otro ángulo. «Es caviar de trufa con espuma de hierbas aromáticas», explicó la señora a su lado. «¿Ah?» Julia tomó el tenedor más pequeño. «¿Y cómo se come la espuma?». La señora la miró como si hubiera preguntado cómo respirar. Julia decidió atacar el plato con valentía. En la primera probada hizo una cara de sorpresa que no pudo disimular. «Vaya», exclamó en voz alta, «esto sabe mucho mejor de lo que parece». Toda la mesa la miró. Víctor cerró los ojos, mortificado. «Quiero decir», Julia intentó corregirse, «está deliciosamente sofisticado». «Qué refrescante», declaró una señora mayor de cabello plateado. «Alguien que expresa lo que realmente siente sobre la comida. Hace años que no veo algo así en una cena corporativa». «Es usted muy amable». Julia sonrió con sinceridad. «Soy Elena Morales, de la Fundación Cultural. Y tú, querida, eres un soplo de aire fresco en este ambiente a veces tan pretencioso». Víctor se relajó un poco al ver que Julia estaba conquistando la mesa con su sinceridad. La situación se puso interesante cuando llegó el plato principal. Algo que incluía carne, una salsa complicada y una presentación que desafiaba la física. «Esto es demasiado hermoso para comer», comentó Julia. «Parece una obra de arte. Deberíamos tomarle una foto antes de destruirlo». «¡Qué idea maravillosa!». Elena aplaudió. «Roberto, tómate una foto con nuestros platos». Y así, Julia terminó liderando una sesión improvisada de fotos en la mesa principal, con empresarios serios posando con sus platos como turistas en vacaciones. «Eres muy divertida», comentó el banquero Roberto, ya completamente relajado. «Hace tiempo que no me divierto tanto en un evento corporativo». «Gracias». Julia sonrió. «Yo más bien improviso según la situación». Víctor la observaba fascinado. En lugar de intentar encajar en el ambiente, Julia estaba cambiando el ambiente para que se adaptara a ella. Y estaba funcionando. La noche tuvo su momento más memorable cuando llegó el postre. Una estructura arquitectónica de chocolate que parecía una escultura moderna. «Gente», declaró Julia, «me da miedo comer esto. ¿Y si es patrimonio histórico?». Toda la mesa estalló en carcajadas. Incluso Víctor,
que había estado tenso toda la noche, estaba riendo. «Patrimonio histórico», repitió Elena, secando una lágrima. «Querida, eres un tesoro». Fue entonces cuando apareció Isabella, deslizándose entre las mesas como una serpiente con vestido rojo. «Víctor, ¿puedo robarme a tu novia un momento?», preguntó con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «En realidad, estábamos», empezó a decir Víctor. «Claro», interrumpió Julia poniéndose de pie. «¿A dónde vamos?». «Oh, no es ahora». Isabela rió suavemente. «Pensaba en un brunch mañana, solo nosotras dos. Una salida de chicas, ya sabes». Julia miró a Víctor, que parecía estar calculando los riesgos de una guerra nuclear. «Será un placer», respondió Julia, ignorando las señales de pánico de Víctor. «Perfecto», dijo Isabella aplaudiendo suavemente. «¿Conoces el restaurante Cielo en la terraza del centro comercial Antara? Digamos, ¿al mediodía?» «Lo conozco», mintió Julia. «Nunca había estado cerca de ese centro comercial». «Maravilloso. Estoy deseando que podamos hablar, con calma». Cuando Isabella se alejó, Víctor se inclinó hacia Julia. «¿Sabes en lo que te estás metiendo?». «No tengo la menor idea», admitió Julia, «pero debe estar interesante». «Isabella puede ser complicada». ¿Complicada como difícil de tratar o complicada como posible psicópata? Víctor se tomó la pregunta en serio. «Un poco de las dos». «Genial», suspiró Julia. «Siempre quise conocer a una psicópata de clase alta». «Julia, no tienes que ir si no quieres». «Claro que sí tengo». Enderezó los hombros. «Es parte del trato, ¿no? Fingir ser tu novia incluye lidiar con exnovias territoriales». Víctor la miró con una expresión extraña, como si estuviera viendo algo que no esperaba. «¿Qué pasa?», preguntó Julia. «Nada. Es solo que eres más valiente de lo que crees, o más inconsciente. Aún no decido cuál de las dos». El resto de la noche pasó sin mayores incidentes. Julia siguió siendo ella misma, haciendo comentarios espontáneos que divertían a los invitados y hacían que Víctor oscilara entre la admiración y el pánico. Cuando por fin se despidieron de los demás, Víctor la acompañó hasta la limusina. «Entonces», dijo, «¿qué tal tu debut en el mundo corporativo?». «Mucho mejor de lo que imaginé. Las personas dan menos miedo cuando dejas de intentar impresionarlas». «Esa es una lección que a mí me tomó años aprender». «Y yo la aprendí en una noche», sonrió Julia. «Tal vez deberías considerar contratar profesores más eficientes». Víctor se rió. «Tal vez». Cuando llegaron al edificio de Julia, Víctor bajó para abrirle la puerta. «Gracias por hoy. Estuviste sorprendente». ¿Sorprendente en el buen sentido o en el sentido de «nunca más te llevo a ningún lado»? Definitivamente en el buen sentido. Julia sonrió y comenzó a subir los escalones, pero se detuvo y se giró. «¿Víctor? ¿Sí? Sobre mañana. ¿Algún consejo para tratar con Isabella?» Víctor pensó un momento. «Sé tú misma. Aparentemente esa es tu superpoder. ¿Ser yo misma es un superpoder?» «En este mundo de apariencias y fingimientos», sonrió Víctor, «es el más raro de todos». Y mientras Julia subía a su departamento, no podía evitar preguntarse si no se estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que pensaba. Mañana lo descubriría. El restaurante Cielo era exactamente el tipo de lugar que Julia pensaba que solo existía en películas sobre gente rica. Una terraza en el último piso de un centro comercial de lujo, vista panorámica de la ciudad, mesas con manteles blancos impecables y meseros que parecían tener título en elegancia. Julia llegó puntualmente al mediodía, vestida con el único vestido decente que tenía. Uno negro y sencillo que Ana le había prestado con el comentario: «Al menos si se te cae algo encima, no se notará tanto». Isabella ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, impecable con un conjunto beige que probablemente costaba más que el coche de Julia. Saludó con un gesto elegante y Julia se acercó, intentando no tropezar con sus propios pies. «Julia». Isabella se levantó para saludarla con besos al aire. «¿Viniste? ¡Qué maravilla! Claro que vine. Lo prometido es deuda». «Siéntate, querida. Ya pedí algunas cositas para ir picando». Julia se sentó y miró a su alrededor. El lugar estaba lleno de mujeres elegantes que parecían sacadas de una revista. Todas hablaban en voz baja, reían con suavidad y sostenían copas de champaña como si fueran joyas. «¡Qué lugar tan bonito!», comentó Julia sinceramente. «¿Verdad que sí?», sonrió Isabella. «Es uno de mis favoritos, muy exclusivo. Por cierto, chicas», saludó con la mano a una mesa cercana, «vengan a conocer a la nueva amiga de Víctor». 3 mujeres se acercaron con sonrisas que no llegaban a los ojos. Isabella hizo las presentaciones. «Ella es Valentina, esposa del ministro de Finanzas. Carolina, heredera de la familia Gutiérrez.
y Mercedes, dueña de la galería de arte más exclusiva de la ciudad. Mucho gusto, dijo Julia, intentando no intimidarse. El placer es nuestro, respondió Valentina, observando a Julia de arriba abajo. Isabella nos contó que eres la nueva novia de Víctor. ¡Qué romántico! Así es, confirmó Julia, intentando sonar natural. Y dime, intervino Carolina, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Bueno, es reciente. Ah, amor a primera vista, Mercedes aplaudió. ¿Cómo se conocieron? Julia dudó. No podía contar la verdad sobre el alquiler de $2. Nos conocimos en una cafetería. Fue algo muy casual. ¡Qué tierno! Isabela sonrió con veneno. ¿Y a qué te dedicas, querida? Yo trabajaba en el sector de hospitalidad. Pero ahora estoy en transición de carrera. ¿Hospitalidad? Valentina arqueó una ceja. ¿Qué tipo de hospitalidad? La práctica, la que implica atender a las personas. Las 4 mujeres intercambiaron miradas que Julia no pudo descifrar. ¡Qué interesante!, murmuró Carolina. ¿Y dónde estudiaste? En la vida, respondió Julia con honestidad. ¿En la vida?, repitió Mercedes, confundida. Es una universidad privada, improvisó Julia. Muy experimental. Isabella rió suavemente. ¡Qué moderna! Y dime, Julia, ¿ya frecuentabas este tipo de ambientes antes de conocer a Víctor? ¿Este tipo de ambientes? Lugares sofisticados, eventos corporativos, cenas benéficas. Julia comprendió hacia dónde iba la conversación y decidió ser sincera. No. Para ser honesta, hasta la semana pasada, mi plan más sofisticado era pizza y película en casa. Las mujeres volvieron a mirarse entre sí. ¡Qué refrescante!, exclamó Valentina con falsa alegría. Alguien tan auténtica. Sí, sintió Mercedes. Tan natural. Julia empezaba a darse cuenta de que auténtica y natural estaban siendo usados como insultos disfrazados. ¿Y Víctor ya te presentó a su familia?, preguntó Carolina. Todavía no. Como dije, es reciente. Claro, Isabella sintió. Debe ser difícil para él presentar a alguien de un mundo tan distinto. ¿Distinto cómo? Bueno, querida. Isabella se inclinó hacia adelante. Víctor siempre ha salido con mujeres de cierto nivel social, mujeres que entienden las responsabilidades que conlleva su posición. ¿Y qué responsabilidades serían esas? Eventos corporativos, cenas diplomáticas, conocer gente influyente, enumeró Mercedes. Son ambientes que requieren cierta preparación. ¿Preparación?, repitió Julia. Etiqueta, querida, explicó Valentina condescendientemente. Saber cómo comportarse, qué decir, cómo vestirse. Ah, Julia sintió lentamente. Entiendo. Ustedes creen que no sé comportarme. No es eso, Isabella se apresuró a decir. Es solo que, bueno, ayer en la cena fuiste muy espontánea. ¿Espontánea es un problema? No es un problema. Carolina rió forzadamente. Es solo que las personas en la posición de Víctor necesitan compañeras que sean más controladas. Julia sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la sonrisa. Entiendo. Entonces, ¿creen que Víctor necesita una novia robot que sonría en el momento justo y hable solo cuando se le permita? No es exactamente así, empezó Mercedes. Porque, continuó Julia, poniéndose de pie, si ese es el tipo de mujer que él quiere, tienen razón. Yo definitivamente no sirvo. Julia, no te ofendas, intentó Isabela. ¿Ofendida? Julia rió de verdad. No estoy ofendida. Estoy aliviada. Pensé que mujeres inteligentes y exitosas como ustedes tendrían cosas más interesantes que hacer que analizar si soy digna de salir con alguien. Solo queríamos, balbuceó Valentina. ¿Ayudar?, completó Julia. ¡Qué amable! Entonces déjenme ayudarlas también. Si Víctor necesitara una mujer que fingiera ser otra persona para agradarle, todavía estaría comprometido con Isabella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero al parecer, continuó Julia, tomando su bolso, él prefirió a alguien que es exactamente quien es. Pizza, película en casa y todo. Isabella estaba pálida. Las otras 3 parecían haber perdido el habla. Fue un placer conocerlas. Se despidió Julia con una dulce sonrisa. Espero que encuentren pasatiempos más interesantes pronto. Y salió del restaurante con la dignidad intacta, dejando a 4 mujeres de la alta sociedad totalmente en shock. Al salir del centro comercial, Julia llamó a Víctor. ¿Puedo pasarte a buscar?, preguntó él de inmediato. Por favor. ¿Y Víctor? ¿Sí? Tu exnovia es aún más complicada de lo que dijiste. 15 minutos después, Víctor llegó conduciendo un auto deportivo que parecía sacado de una revista. Julia subió, todavía procesando lo que había pasado. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque su expresión decía que ya sabía la respuesta. Interesante. Descubrí que soy auténtica y natural, hizo comillas en el aire, que al parecer son defectos graves en tu mundo. Víctor soltó una carcajada.
¿Las enfrentaste? No enfrenté nada, solo fui yo misma, y al parecer eso fue suficiente para dejarlas escandalizadas. Cuéntame todo. Julia le contó toda la conversación, imitando los tonos condescendientes de las mujeres. Víctor se reía tanto que tuvo que orillarse con el coche. ¿De verdad dijiste eso? ¿Que si yo quería una novia robot, seguiría comprometido con Isabela? Lo dije. ¿Por qué? ¿Fue muy cruel? Fue perfecto. Víctor la miró con admiración. Julia, acabas de hacer algo que nadie se había atrevido a hacer. ¿Qué cosa? Poner a Isabella en su lugar, y frente a sus amigas. Se lo merecía. Totalmente. Víctor la observó con una expresión extraña. Eres increíble. La forma en que dijo eso provocó algo raro en el estómago de Julia. De pronto el espacio dentro del coche se sintió más pequeño, más íntimo. Víctor. ¿Sí? Julia se inclinó hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, pareció que él también se acercaría. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, y entonces en el último segundo, Víctor se apartó. Julia, no podemos. ¿Por qué? Preguntó ella, sintiendo las mejillas arderle de vergüenza. Porque esto es solo un acuerdo. ¿Recuerdas? Julia se alejó, mortificada. Claro, perdón, no sé qué me pasó. Julia, ¿puedes llevarme a casa? Lo interrumpió, mirando por la ventana. El resto del camino fue en silencio, con Julia tratando de entender por qué dolía tanto que él tuviera razón. Era solo un acuerdo, nada más. Entonces, ¿por qué se sentía tan complicado? Julia pasó el resto del domingo en el sofá, comiendo helado directo del envase y viendo películas malas en la televisión. Ana trató de animarla con chismes y bromas, pero nada funcionaba. Amiga, tienes que dejar de darle vueltas al asunto, dijo Ana, quitándole la cuchara de helado. Fue solo un casi beso. A todos nos ha pasado. No fue solo un casi beso, suspiró Julia. Fue la confirmación de que soy una tonta que confundió trabajo con realidad. No eres tonta. Eres humana. Y él también lo es, aunque sea billonario. No importa. Mañana le voy a llamar para cancelar el acuerdo. Julia, estás exagerando. Estoy siendo práctica. No puedo fingir ser la novia de alguien cuando... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Cuándo en realidad te está empezando a gustar? Julia se cubrió la cara con las manos. Qué patética soy. El lunes por la mañana, Julia llamó a Víctor. Él contestó en el primer timbre. Julia, hola, justo estaba... Víctor, necesito cancelar nuestro acuerdo. Lo interrumpió, yendo directo al punto. Silencio del otro lado de la línea. ¿Cancelar? ¿Por qué? Porque no está funcionando. Lo de ayer lo dejó muy claro. Julia, sobre lo de ayer, no necesitas explicarlo. Tenías razón. Solo era trabajo y yo confundí las cosas. Mejor lo dejamos así. Pero, gracias por la oportunidad. Adiós, Víctor. Colgó antes de que él pudiera responder y de inmediato bloqueó su número. Luego se tiró en la cama y decidió que era momento de volver a la realidad. El martes, Julia salió a buscar trabajo. Después de 5 entrevistas frustrantes en las que todos preguntaban por el periodo de inactividad en su currículum, finalmente consiguió un puesto en una tienda de conveniencia 24 horas cerca de su casa. El salario es básico, explicó Rodrigo, el gerente, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, pero incluye vale de transporte y puedes hacer horas extra. Perfecto. Julia aceptó de inmediato. El trabajo era sencillo. Atender a los clientes, reponer productos y limpiar los estantes. Nada glamoroso, pero honesto. Justo lo que ella necesitaba para pisar tierra firme. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Víctor estaba teniendo la peor semana de su vida profesional. 3 reuniones importantes canceladas porque no podía concentrarse, 2 contratos perdidos por falta de atención a los detalles y una presentación desastrosa para inversionistas japoneses. Señor Muñoz, dijo Martín, su asistente personal, tal vez debería tomarse unos días de descanso. No necesito descanso, necesito concentrarme. Con todo respeto, señor, lleva 3 días llamando a un número bloqueado. Víctor miró el celular sobre el escritorio, que mostraba número no disponible en la pantalla. Me bloqueo, murmuró. Tal vez si se presentara en persona. No puedo hacer eso. Ella dejó claro que no quiere verme, pero la verdad era que Víctor no podía dejar de pensar en Julia. La forma en que se reía, cómo decía lo que pensaba, cómo transformaba cualquier ambiente con su presencia auténtica. Su vida había vuelto a lo de antes, lujosa, pero vacía. El jueves, Víctor volvía manejando desde la oficina cuando pasó frente a la tienda donde trabajaba Julia. No fue intencional, o al menos eso se decía a sí mismo, pero cuando la vio salir del trabajo conversando con un muchacho alto y sonriente,
Sintió algo arderle en el pecho. Julia se reía de algo que el chico había dicho. Se veía relajada, feliz, diferente a la tensión que mostraba cuando estaba con él. Sin pensarlo dos veces, Víctor estacionó el coche y bajó. Julia, ella se volteó y casi tropezó al verlo. «Víctor, ¿qué haces aquí?» Pasaba por aquí y miró al joven que estaba a su lado. «Hola». «Diego», dijo el joven extendiendo la mano, compañero de trabajo de Julia. «Víctor», respondió él con tono seco. «Bueno». Diego notó la tensión en el ambiente. «Me voy». «Julia, nos vemos mañana». «Un gusto, Víctor». Cuando Diego se alejó, Víctor y Julia se quedaron mirándose en silencio. «¿Cómo supiste dónde trabajo?», preguntó ella. «No lo supe, solo pasaba por aquí y...» «Víctor, no quiero hablar. Por favor, solo 5 minutos». Julia miró a su alrededor, notó que algunas personas los estaban viendo y suspiró. 5 minutos, pero no aquí. Caminaron hasta una pequeña plaza cercana y se sentaron en una banca. «Julia, sobre el domingo». «No necesitas explicarme nada», lo interrumpió. «Tenías razón. Solo era trabajo». «Pero no era solo trabajo, no para mí». Julia lo miró, sorprendida. «Entonces, ¿por qué te alejaste?» Víctor se pasó las manos por el cabello, frustrado. «¿Por qué? Porque tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De arruinar todo, de lastimarte, vaciló, de no ser el hombre que tú mereces». Julia guardó silencio por un momento. «Víctor, míranos. Tú eres un CEO multimillonario. Yo trabajo en una tienda. Vivimos en mundos completamente distintos. Eso no importa». «Claro que importa. Tus amigas lo dejaron muy claro en ese brunch. Ellas no son mis amigas. E Isabella no representa lo que yo pienso, pero sí representa tu mundo». Julia se puso de pie. «Víctor, eres un gran tipo. Pero esto no funcionaría. ¿Ni siquiera quieres intentarlo?» Julia lo miró y por un instante Víctor vio en sus ojos algo que le dio esperanza. «No», dijo al fin, «es mejor que cada quien siga su camino». «Julia, estoy reconstruyendo mi vida. Tengo un empleo, estoy pagando mis cuentas y estoy bien así». «¿De verdad estás bien?» «Sí», mintió ella, evitando mirarlo a los ojos. Víctor también se levantó. «Si eso es lo que quieres, lo es. Entonces, adiós, Julia». «Adiós, Víctor». Él volvió al coche y Julia se quedó parada en la plaza, viéndolo alejarse. Cuando el auto desapareció en el tráfico, se sentó otra vez en la banca y dejó escapar un largo suspiro. «Me gusta», murmuró para sí misma. Pero esto no iba a funcionar de todos modos. El problema era que, aunque sabía que había hecho lo correcto, su corazón insistía en decir lo contrario. En la tienda, Diego la esperaba con 2 tazas de café. «¿Todo bien?», preguntó, ofreciéndole una. «Todo», volvió a mentir ella. «¿Era tu ex?» «Algo así. Parecía algo intenso». Julia soltó una risa sin alegría. «Esa es una buena palabra para describir a Víctor Muñoz». «¿Muñoz?», Diego levantó las cejas. «¿Como el CEO de Imperio Muñoz?» «El mismo». «Vaya, y dejaste a un multimillonario para trabajar en una tienda». «La vida es complicada, Diego». «Me imagino», asintió. «Pero sepas que sea cual sea la razón, aquí siempre tienes un amigo». Julia sonrió, esta vez con sinceridad. «Gracias». Esa noche, de camino a casa, Julia no podía dejar de pensar en la expresión de Víctor cuando ella le dijo que era mejor seguir caminos separados. Por un momento, él pareció realmente dolido. Tal vez sí le importaba de verdad, pensó. Pero eso no cambia nada. Somos muy distintos. Lo que ella no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Víctor estaba teniendo exactamente el mismo pensamiento, preguntándose si había cometido el peor error de su vida al dejarla ir. Y por primera vez en muchos años, el CEO multimillonario Víctor Muñoz se sentía completamente perdido, sin saber cómo arreglar algo que tal vez ya estaba roto sin remedio. La vida había vuelto a la normalidad para ambos. El problema era que ahora lo normal se sentía incompleto. Habían pasado 2 semanas desde el encuentro en la plaza, y Julia estaba decidida a seguir adelante. Al menos eso era lo que se repetía cada mañana mientras se preparaba para ir a trabajar. La rutina en la tienda comenzaba a volverse cómoda. Diego era un compañero divertido, los clientes habituales ya la conocían y aunque el salario era modesto, alcanzaba para cubrir los gastos. Pero en las noches silenciosas, cuando estaba sola en su departamento, no podía dejar de pensar en Víctor. «Tienes de nuevo esa cara de perrito mojado», observó Ana, entrando al departamento con 2 tazas de café y una bolsa de pan dulce. «¿Qué cara?» La cara de «estoy fingiendo que estoy bien, pero por dentro pienso en el guapo multimillonario». Julia casi se atragantó con el café. «No tengo ninguna cara». «Claro que sí». Ana se dejó caer en el sillón a su lado. «Anda, cuéntame qué pasa». «No pasa nada, y ese es justamente el problema».
Explícate mejor. Julia suspiró y le contó sobre el encuentro con Víctor en la plaza, cada palabra, cada mirada. Espera, Ana levantó la mano cuando ella terminó. Déjame entender. ¿Él dijo que tiene miedo de no ser el hombre que mereces? Lo dijo. ¿Y respondiste que ustedes son muy diferentes? Lo somos. Julia Santos. Ana la miró seriamente. Eres la persona más tonta que conozco. Gracias por el apoyo, amiga. No, escucha. El hombre es billonario, pero tiene miedo de no ser suficiente para ti. ¿Eso no te dice nada? Me dice que está confundido. Me dice que está enamorado. Ana exclamó, lanzándole un cojín. Los hombres ricos no se sienten inseguros por cualquier cosa. Compran lo que quieren. Pero Víctor no puede comprar tus sentimientos, por eso está perdido. Ana, y tú, mi querida amiga, estás desperdiciando la oportunidad de tu vida por orgullo. No es orgullo, es realismo. Es miedo, declaró Ana. Tienes miedo de salir lastimada, así que estás inventando excusas. Julia se quedó en silencio, considerando las palabras de su amiga. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien? Ana replicó. Julia, ¿te gusta él? Sí, admitió en voz baja. Entonces deja de inventar problemas donde no los hay. Diferencias de clase social, por favor. Son dos personas que se quieren. Lo demás son detalles. No es tan simple. Claro que sí. Ana se levantó animada. Mira, quizá no puedas cambiar toda su vida, pero puedes ayudarlo a sentirse más seguro, menos complicado. Ya lo hiciste en la cena corporativa, ¿recuerdas? Convertiste un ambiente tenso en una fiesta. Es verdad, admitió Julia, recordando cómo Víctor se relajó esa noche. Exacto. Tienes el poder de hacerlo más humano, más él mismo. Y él tiene el poder de, bueno, pagar tus cuentas. Ana rió. Pero sobre todo, de hacerte feliz. ¿De verdad lo crees? Lo creo. ¿Y sabes por qué? Porque nunca te vi hablar de otro hombre como hablas de Víctor, ni siquiera de Javier, el de la panadería, que te tenía tan enamorada. Julia rió, recordando al chico de la panadería que la ponía roja cada vez que pedía pan. Javier era lindo. Lo era, pero nunca brillaste hablando de él como brillas cuando hablas de Víctor. ¿Brillo? Como un árbol de Navidad. Ana se volvió a sentar a su lado. Julia, mereces ser feliz. Y si ese hombre te hace feliz, al menos inténtalo. Quizá tengas razón. Claro que la tengo. Siempre tengo razón. Por eso soy tu mejor amiga. Después de 2 horas de charla, risas y Ana imitando cómo sería la boda de Julia y Víctor, y los novios intercambiaron anillos de $2 en memoria de su primer encuentro, Julia finalmente decidió. Está bien, voy a buscarlo. Ahora sí estamos hablando. Ana aplaudió. Pero primero necesito prepararme. No voy a aparecer así nada más. Obvio, vamos a hacer que te veas irresistible. Al día siguiente, después del trabajo, Julia intentó llamar a Víctor. El teléfono iba directo al buzón. Extraño, considerando que siempre contestaba al primer timbrazo. Intentó de nuevo al día siguiente. Buzón. Al tercer día, preocupada, decidió investigar. Llamó a la corporación Imperio Muñoz. Imperio Muñoz, buenas tardes, contestó una recepcionista. Hola, me gustaría hablar con el señor Víctor Muñoz. El señor Muñoz está de viaje de trabajo. ¿Puedo transferirla con su asistente? Por favor. Hola, habla Martín. Hola, mi nombre es Julia Santos. Me gustaría hablar con Víctor. Señorita Santos, la voz de Martín cambió por completo. El señor Muñoz la mencionó. Lamentablemente está de viaje. ¿Cuándo regresa? Bueno. Martín dudó. Es una situación familiar delicada. No tengo fecha de regreso. ¿Situación familiar? No puedo dar detalles, pero su madre no está bien. Julia sintió que el estómago se le hundía. ¿Es grave? Prefiero no comentar. Pero el señor Víctor está muy afectado. ¿Dónde está él? ¿Puedo ayudar en algo? Martín pareció pensarlo un momento. En Guadalajara, Hospital San Javier. Pero señorita Santos, quizás sea mejor. Gracias, Martín. Julia colgó y se quedó quieta en medio de la tienda, procesando la información. La madre de Víctor estaba enferma y él estaba solo cuidándola. Diego, llamó a su compañero, necesito pedir unos días. ¿Todo bien? Emergencia familiar, más o menos. ¿Necesitas dinero para el viaje? Julia lo miró, conmovida por la amabilidad. Gracias, pero me las voy a arreglar. Esa misma noche usó sus ahorros para comprar un boleto de autobús a Guadalajara. Ana intentó convencerla de volar, pero Julia no tenía dinero para eso. ¿12 horas en autobús? Ana hizo una mueca. Es lo que puedo pagar. Al menos llévale unas frutas. La comida del hospital es horrible. El viaje fue largo e incómodo, pero le dio tiempo a Julia de pensar qué diría cuando llegara. ¿Cómo explicar que investigó dónde estaba? ¿Cómo justificar haber viajado para verlo?
Llegó al Hospital San Javier a las 10 de la mañana. En la recepción preguntó por la señora Muñoz. Cuarto 314, tercer piso, informó la recepcionista. Pero el horario de visitas empieza hasta las 2. Soy familia, mintió Julia. ¿Nombre? Julia Muñoz. Soy su nuera. La recepcionista no pareció convencida, pero la dejó pasar. Julia subió al tercer piso con el corazón acelerado. Encontró el cuarto 314 y a través de la ventana de la puerta vio a Víctor sentado al lado de una cama donde dormía una señora. Él tenía la cabeza baja, sosteniéndole la mano. Tocó suavemente la puerta. Víctor levantó la cabeza y al verla se quedó sorprendido. —¿Julia? —susurró poniéndose de pie. —¿Qué haces aquí? —Supe que tu mamá estaba enferma —respondió en voz baja, entrando al cuarto. —¿Cómo lo supiste? Llamé a tu empresa. —Víctor, ¿por qué no me lo dijiste? Él se pasó las manos por la cara con expresión cansada. —Porque no quería que sintieras que tenías que venir por compromiso. —¿Compromiso? Julia se acercó a él. —Víctor, vine porque quise. —¿Por qué me importas? Él la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. —¿Te importo? —Claro que me importas. Miró a la señora en la cama. —¿Cómo está? Mejor hoy. Ayer fue complicado. Su voz tembló. Por un momento, pensé que la iba a perder. Lo siento mucho, es muy bonita, se parece a ti. Víctor sonrió por primera vez. Eso dice todo el mundo. ¿Qué pasó? Un infarto. Ocultó los síntomas por meses porque no quería preocuparme. Se dejó caer en una silla. Si hubiera estado más atento... —Hey, Julia se arrodilló junto a él. No es tu culpa. Debí darme cuenta. Debí visitarla más seguido. Estás aquí ahora. Eso es lo que cuenta. Víctor la miró a los ojos. —¿Por qué viniste, Julia? ¿De verdad? —¿Por qué? Respiró hondo. Porque Ana me hizo ver que estaba siendo tonta. —¿Cómo? Dije que éramos muy diferentes, que no funcionaría. Pero la verdad es que tenía miedo. ¿Miedo de qué? De salir lastimada. De no ser suficiente para tu mundo. Víctor le tomó las manos. Julia, eres la persona más auténtica que he conocido. En un mundo lleno de apariencias, tú eres real. En un mundo lleno de intereses, tú sí te preocupas de verdad. Víctor, eres la única que me ve como persona, no como un millonario. Es que así es como te veo. Como Víctor, no como el director general. Él se inclinó y, antes de que ella pensara en alejarse, la besó. Fue un beso suave, lleno de gratitud, alivio y algo que se parecía mucho al amor. Cuando se separaron, Julia estaba sin aliento. «Wow», susurró. «Perdón, yo...» «No pidas perdón», ella sonrió. «He estado esperando esto desde hace semanas». Víctor rió y por primera vez desde que llegó al hospital, pareció relajarse por completo. «Entonces, ¿lo intentamos?», preguntó él. «Vamos a intentarlo», confirmó ella. En ese momento, la señora en la cama se movió un poco. «¿Víctor?», murmuró débilmente. «Aquí estoy, mamá». Él se levantó enseguida. La señora abrió los ojos y enfocó la vista en Julia. «¿Quién es esta muchacha tan guapa?». Víctor miró a Julia y sonrió. «Mamá, ella es Julia, mi novia». Y por primera vez, al decirlo, no estaba fingiendo. Los 3 días siguientes en el hospital fueron una revelación para Julia. Vio un lado de Víctor que nunca había imaginado, vulnerable, cariñoso, completamente humano. Dormía en una silla incómoda junto a la cama de su madre, comía sándwiches resecos de la cafetería del hospital y se angustiaba con cada cambio en la respiración de ella. «No tienes que quedarte», dijo él la mañana del lunes, cuando Julia llegó otra vez con café y pan recién hecho. «Lo sé, pero quiero quedarme. Julia, en serio, tú tienes tu vida, tu trabajo. Diego está cubriendo mis turnos. ¿Y mi vida?». Lo miró directamente. Ahora está aquí. La mamá de Víctor, doña Carmen, iba mejorando poco a poco. Los médicos dijeron que lo peor ya había pasado, aunque aún necesitaba mucho reposo. Cuando estaba despierta era una señora dulce y simpática que claramente disfrutaba hacer preguntas indiscretas a Julia. «Y dime, mija, ¿en qué trabajas tú?», preguntó una tarde mientras Julia le peinaba el cabello canoso. «Trabajo en una tienda de conveniencia, doña Carmen». «Ah, muy bien. Trabajo honrado». Lanzó una mirada con intención a Víctor. No como esas muchachas ricas que solo saben gastar el dinero ajeno. «Mamá», murmuró Víctor, apenado. «¿Qué? Estoy hablando de Isabella. Esa niña nunca ha trabajado ni un solo día en su vida». Julia trató de no sonreír. «¿Conoce a Isabella desde hace mucho, doña Carmen?» «Desde hace demasiado», respondió con disgusto. «Siempre pensé que no era para mí, Víctor. Muy falsa. Tú eres mucho más natural, mija». «Gracias», dijo Julia, sinceramente conmovida. «Mamá, Julia va a pensar que no te cae bien nadie», intervino Víctor.
Me cae bien quien se lo merece. Y esta muchacha, doña Carmen señaló a Julia, tiene ojos bondadosos. Los ojos no mienten. Esa noche, mientras doña Carmen dormía, Víctor y Julia salieron a caminar por el jardín del hospital. Era la primera vez que estaban realmente solos desde que ella había llegado. Tu mamá es increíble, comentó Julia. ¿Le caíste bien? Y mira que a ella no le agrada la gente con facilidad. Dijo que Isabela era artificial. Víctor rió. Mi mamá nunca ha sido muy sutil. Se sentaron en una banca cerca de una fuente. La noche estaba fresca y tranquila. Víctor, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué estabas solo en el hospital? ¿No tienes más familia? ¿Amigos? Víctor guardó silencio un momento, mirando el agua de la fuente. No tengo muchos amigos de verdad, admitió. Cuando tienes dinero, es difícil saber quién te aprecia a ti y quién solo quiere lo que tienes. ¿Y familia? Mi mamá es todo lo que tengo. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. No tengo hermanos, solo unos primos lejanos que aparecen cuando necesitan algo. Julia sintió un nudo en el pecho. Debes ser muy solitario. Lo es, siempre lo ha sido. La miró. Por eso aquel día en el café, cuando me contrataste por $2, fue tan liberador. ¿Liberador? No sabías quién era yo. Me trataste como a una persona normal. Fue la primera vez en muchos años que alguien me vio como Víctor, no como el CEO de Imperio Muñoz. ¿Y en la escuela? ¿Cómo eras? Víctor suspiró hondo. En la escuela era complicado. ¿Complicado cómo? Era el chico nerd con brackets, lentes gruesos, camisas de cuadros que mi mamá insistía en comprarme. Y era pobre. Muy pobre. Pero dijiste que tu familia. Mi mamá limpiaba casas, mi papá era mecánico, estudiaba en una escuela privada porque gané una beca por buenas calificaciones. Soltó una risa amarga. Imagina cómo me trataban los demás. Julia sintió un nudo en la garganta. ¿Te hacían bullying? Todo el tiempo. Me escondían los libros, me dejaban papeles en la banca, me llamaban becado, como si fuera un insulto. Hizo una pausa. Y tú eras una de las chicas populares que ni sabían que yo existía. Víctor. No te culpo, se apresuró a decir. Nunca fuiste cruel conmigo. Solo me ignorabas. Que en ese momento dolía casi igual que el bullying. Lo siento. Si hubieras sabido, ¿qué habías hecho? Preguntó realmente curioso. Tenías tus amigas, tu vida. Yo solo era el raro del grupo 3B. Julia pensó un momento. Sinceramente, probablemente no habría sabido cómo actuar. Yo era joven y un poco superficial en ese entonces. Todos lo éramos. Víctor tomó su mano. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Esos años de humillación me dieron fuerza. Me hicieron querer demostrar que valía más de lo que pensaban. ¿Por eso te volviste tan exitoso? En parte. Estudié obsesivamente, obtuve beca completa para la universidad, trabajaba 16 horas al día para levantar la empresa. Cada humillación se convirtió en combustible. ¿Y Isabela? ¿Cómo entra en todo eso? Víctor hizo una mueca. Isabela apareció cuando yo ya estaba establecido. Rica, bonita, todo lo que pensaba que debía querer. Me hacía sentir aceptado en un mundo que antes me rechazaba. Pero no funcionó. No, porque en el fondo sabía que ella no me amaba. Amaba el estilo de vida que podía ofrecerle. Miró a Julia. Contigo es diferente. ¿Diferente cómo? Me conociste cuando fingía ser un tipo cualquiera aceptando $2 por un favor. Y aún así me trataste con respeto, con cariño. Te gusta Víctor, no el millonario. Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Víctor, ¿tú sabes que yo? ¿Que me ignorabas en la escuela? Sonrió. Julia, tenía 16 años y una pasión secreta por ti que duró los 3 años de secundaria. Ni siquiera sabías mi nombre. No sabía que te gustaba. Claro que no. Apenas podía mirarte sin ponerme rojo. Y ahora, se inclinó más cerca. Ahora sí que a veces las cosas pasan en el momento justo. Si me hubieras hecho caso en la escuela, probablemente solo habríamos tenido un noviazgo de adolescentes que habría terminado mal. Y ahora somos adultos. Sabemos quiénes somos, qué queremos, y yo sé que te quiero en mi vida. Julia estaba a punto de responder cuando una voz familiar sonó a sus espaldas. ¡Qué escena tan conmovedora! Se voltearon y vieron a Isabella acercarse, impecable incluso a las 10 de la noche, con un ramo de flores carísimas en la mano. Isabella. Víctor se puso de pie tenso. ¿Qué haces aquí? Supe que tu mamá estaba hospitalizada. Vine a visitarla. Miró a Julia con una sonrisa falsa. Hola Julia, qué sorpresa encontrarte aquí. Isabella, respondió Julia con frialdad. ¿Cómo supiste que mi mamá estaba en el hospital? Preguntó Víctor, desconfiado. Martín me lo dijo. Sabes que me preocupo por doña Carmen.
Julia casi soltó una carcajada. Probablemente Isabella ni siquiera recordaba el color de los ojos de doña Carmen. «Está dormida», dijo Víctor. «No es un buen momento para visitas». «Qué lástima». Isabella no parecía ni un poco decepcionada. «Bueno, dejaré las flores en la recepción entonces. Y Julia querida, qué dedicación venir hasta aquí a cuidar a alguien que casi no conoces». «La conozco lo suficiente como para que me importe», respondió Julia, poniéndose de pie también. «Claro». Isabella sonrió con veneno. «Víctor, cuando tu mamá mejore, quizá deberíamos hablar. De negocios, claro. Unos contratos que podrían interesarte. No estoy interesado en hacer negocios con tu familia, Isabella. No seas precipitado. Papá tiene una propuesta muy generosa». La respuesta es no. Isabella miró a Víctor y luego a Julia, y su sonrisa se volvió aún más fría. «Entiendo. Bueno, espero que esta fase pase pronto. ¿Sabes dónde encontrarme cuando regreses a la realidad?» «Esta es mi realidad», dijo Víctor firmemente, tomando la mano de Julia. «Si tú lo dices». Isabella se encogió de hombros. «Adiós, Víctor». «Julia». Cuando ella se alejó, Julia explotó. «No puedo creer la desfachatez de esa mujer». «Julia, cuando regreses a la realidad, ¿quién se cree que es?» «Hey, tranquila». Víctor rió al verla furiosa. «¿Estás celosa?» «¿Celosa? ¿Yo?» Julia puso cara de indignación. «Estoy irritada por su falta de clase». «Estás celosa», declaró Víctor aún riendo. «No estoy celosa. Sí lo estás. ¿Y sabes una cosa? La atrajo más cerca. Me gusta verte celosa. Eres imposible. Y tú estás hermosa cuando te enojas». Julia intentó mantener el ceño fruncido, pero terminó sonriendo. ¿De verdad cree que puede reconquistarte? Isabella no se rinde fácil, pero no entiende que no se trata de tener o no dinero. Se trata de tener a la persona correcta. ¿Y quién es la persona correcta? Víctor la besó justo ahí en el jardín del hospital con Isabella probablemente aún cerca para verlo. «Tú, Julia Santos, definitivamente tú». Y por primera vez desde que llegó al hospital, Julia se sintió completamente en casa. Doña Carmen fue dada de alta al día siguiente, con una lista de medicamentos y recomendaciones médicas que Víctor anotó meticulosamente. Julia ayudó a organizar todo en la habitación del hotel donde él se hospedaba, y por primera vez en días los tres pudieron relajarse sin el ambiente hospitalario. «Mijo», doña Carmen llamó a Víctor mientras Julia acomodaba las medicinas. «Necesito hablar contigo». «Claro, mamá». «¿Qué pasó?» «Me gusta esta niña», dijo lo bastante bajo para que Julia la escuchara a propósito. «No la dejes ir como dejaste ir la cabeza cuando te comprometiste con esa Isabella». «Mamá», protestó Víctor, rojo. «¿Qué?» «Digo la verdad. Julia tiene sustancia, tiene corazón». Julia sonrió, fingiendo estar concentrada en los frascos de medicina. «¿Y tú, mija?», doña Carmen la llamó. «Cuida bien a mi hijo. Puede ser billonario, pero todavía es medio tontito en asuntos del corazón. Prometo cuidarlo, doña Carmen». «Perfecto. Ahora ustedes dos salgan a platicar. Voy a descansar». En el pasillo del hotel, Víctor pasó las manos por su cabello, claramente nervioso. «Julia, necesito decirte algo. En realidad, dos cosas. Te escucho. Primero», respiró hondo, «quiero que trabajes conmigo en la empresa». Julia parpadeó, sorprendida. «¿Cómo?» «Coordinación de eventos corporativos. Tienes un talento natural para tratar con personas, para romper protocolos de manera inteligente. Salario inicial de $80,000 anuales, beneficios completos, coche de la empresa». «Víctor, esto es muy generoso, pero... no puedo aceptarlo». «¿Por qué?» Julia suspiró. «Porque la gente pensará que conseguí el empleo por ser tu novia, y honestamente tendrían razón. Lo conseguirías porque eres competente». «Víctor, trabajo en una tienda. Mi currículum corporativo es 0. Ella le acarició la cara con ternura. «Sé que quieres ayudarme, pero necesito lograr las cosas por mérito propio». Víctor pareció decepcionado, pero asintió. «Entiendo. ¿Y la segunda cosa?» «¿Cuál?» «Quiero hacer pública nuestra relación. Quiero que todos sepan que estamos saliendo, de verdad esta vez». Julia sintió un nudo en el estómago. «Víctor, sé que al principio era solo una farsa, pero ahora», tomó sus manos, «ahora es real». «Al menos para mí lo es». «Para mí también lo es», se apresuró a decir ella. «Pero...» «¿Puedes esperar un poco?» «Esperar, para hacerlo público. Solo unos días, unas semanas. Déjame acostumbrarme a la idea». Víctor frunció el ceño. «¿Te da vergüenza salir conmigo?» «No», exclamó Julia. «Claro que no. Es solo que... es mucho de golpe. Tu mundo, tu vida, tus responsabilidades. Necesito tiempo para asimilar todo». «Julia, no va a cambiar nada. Seguiremos siendo nosotros dos». «Sí va a cambiar. Tú lo sabes». Ella miró por la ventana del pasillo.
Cuando todos se enteren, voy a convertirme en la noviecita del director general. Van a analizarme, juzgarme, especular sobre nuestras intenciones. ¿Y qué? Lo que importa es lo que sentimos. Para ti es fácil decirlo. Tú naciste en este mundo. Yo apenas estoy aprendiendo. Víctor la miró por un momento y luego asintió con cierta resignación. Está bien, lo mantenemos en secreto por ahora, solo entre nosotros. Gracias por entender. Pero Julia, ¿sí? No será para siempre, ¿verdad? En algún momento voy a querer gritarle al mundo que eres mi novia. Julia sonrió y lo besó suavemente. En algún momento yo también voy a querer gritarlo. 3 días después, ya de vuelta en la Ciudad de México, Víctor organizó una cena romántica en su departamento. Julia se impresionó con la vista panorámica de la ciudad y la decoración elegante pero acogedora. ¿Tú cocinaste?, preguntó al ver la mesa servida con comida que olía delicioso. Cocinar es decir mucho. Calenté los platos que un chef preparó y dejó con instrucciones detalladas, admitió Víctor. Pero le puse cariño al calentarlos. Ah, entonces vale igual. Durante la cena hablaron de todo: la recuperación de doña Carmen, planes para la empresa, recuerdos divertidos de la época de la escuela que ahora parecían lejanos. Víctor, dijo Julia mientras comían el postre, ¿puedo confesarte algo? Claro, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De todo esto. Hizo un gesto vago. De nosotros. De acostumbrarme a esta vida y después perderlo todo. Víctor dejó el tenedor y se inclinó hacia ella. Julia, mírame. Ella lo hizo. No vas a perder nada, yo no lo voy a permitir. No puedes prometer eso, nadie puede. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. Me ha pegado tanto a ti, ¿y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Víctor, sé serio. Yo soy una chica común que trabaja en una tienda. Tú eres tú. Esas cosas no duran en la vida real. Esta es la vida real. Se levantó y se sentó junto a ella. Julia, pasé años rodeado de personas que solo querían algo de mí. Dinero, contactos, posición. Tú eres la primera que me quiere por quien soy. ¿Y si eso no es suficiente? ¿Y si tu familia, tus amigos, tus socios creen que mereces algo mejor? Mi familia es mi mamá y ella te adora. Mis amigos, bueno, ya me di cuenta de que no tengo tantos como creía. ¿Y mis socios? Sonrió. Ellos se van a tener que acostumbrar. No es tan simple. Claro que lo es. Víctor tomó su rostro entre las manos. Julia, te amo. Ella abrió los ojos sorprendida. Era la primera vez que él decía esas palabras. ¿Tú me amas? Te amo. Completamente. Sin remedio. De una forma que nunca pensé posible. Víctor, no tienes que decirlo si no estás lista. Solo necesitaba que lo supieras. Julia lo besó con pasión, dejando salir todas las emociones que no podía expresar con palabras. Yo también te amo, susurró contra sus labios. Por eso me da tanto miedo. Entonces tengamos miedo juntos, murmuró él. Estaban abrazados en el sofá, hablando bajito sobre los planes del fin de semana, cuando sonó el timbre. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Julia. No. Víctor frunció el ceño y fue al interfono. Hola, Víctor, soy yo, Isabela. Necesito hablar contigo. Víctor miró a Julia, que frunció el ceño con disgusto. Isabela, ¿no es un buen momento? Es importante, es sobre los contratos que mencioné en el hospital. Ya te dije que no estoy interesado. Por favor, solo 5 minutos. Víctor suspiró y miró a Julia, que se encogió de hombros. Déjala subir. Mejor terminar con esto de una vez. Unos minutos después, Isabela entró al departamento con su elegancia de siempre, pero se detuvo al ver a Julia sentada en el sofá con una de las camisas de Víctor. Oh, dijo con una sonrisa forzada. No sabía que tenías compañía. Isabela, di de una vez qué es lo que quieres, dijo Víctor impaciente. Bueno, miró a Julia con intención. Es confidencial. Julia puede escuchar. Habla. Isabela suspiró con dramatismo. Está bien. Mi papá está proponiendo una fusión entre nuestras empresas. Sería muy rentable para ti. ¿Y cuál sería la condición? Un matrimonio entre nuestras familias. Sonrió seductoramente. Tú y yo. Julia casi se atraganta con el café. Víctor se quedó con la boca abierta. ¿Estás bromeando? Estoy hablando en serio. Piensa en los beneficios, Víctor. Nuestras empresas juntas serían invencibles, y nosotros siempre tuvimos una conexión especial. ¿Conexión especial? Julia no pudo contenerse. Terminaron el compromiso porque tú lo engañaste. Isabela la miró con desprecio. Las adultas están hablando, querida. ¿Adultas? Julia se puso de pie, furiosa. Perdón, pero ¿qué adulta ofrece matrimonio como estrategia de negocios en pleno 2025? Una adulta que entiende cómo funciona el mundo real. ¿El mundo real? Julia rió.
El mundo real es donde la gente se casa por amor, no por una fusión empresarial. Qué romántica, se burló Isabela, y qué ingenua. Al menos soy sincera. No ando fingiendo sentimientos para cerrar contratos. Julia, intentó intervenir Víctor. No, Víctor, déjame hablar. Julia se dirigió a Isabella. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Ilústrame. Tú necesitas contratos y fusiones para llamar su atención. Yo solo tengo que ser yo misma. Isabella se puso roja. No eres más que una interesada disfrazada. ¿Interesada? Julia soltó una carcajada. Querida, hoy rechacé una oferta de trabajo de $80,000 al año. Si fuera interesada, la habría aceptado de inmediato. ¿La rechazaste? Isabella pareció genuinamente sorprendida. La rechacé, porque no quiero nada que no haya conseguido por méritos propios. Julia cruzó los brazos, un concepto que claramente no entiendes. Víctor, Isabella se volvió hacia él, ignorando a Julia. No puedes estar hablando en serio sobre ella. Estoy completamente en serio. Ella no es para ti. No tiene clase, no tiene educación, no tiene... Tiene corazón, la interrumpió Víctor. Tiene carácter, tiene valentía, tiene todo lo que realmente importa. Víctor. La conversación terminó, Isabella. Él se dirigió a la puerta, y para que quede claro, la respuesta a tu propuesta es no. A todas tus propuestas. Isabella miró de Víctor a Julia, claramente derrotada. Se van a arrepentir, dijo, tratando de mantener la dignidad. De lo único que me arrepiento, respondió Julia con calma, es de no haber conocido a Víctor antes. Pero considerando que tú estabas en el camino, tal vez era mejor que fuera ahora. Isabella salió dando un portazo. Víctor miró a Julia con admiración. Estuviste increíble. Sí, totalmente. La abrazó. Tú necesitas contratos y fusiones para llamar su atención. Yo solo tengo que ser yo misma. Eso fue épico. Pensé que tal vez me había pasado. Para nada, ella merecía cada palabra. Víctor la besó, y ahora estoy más seguro que nunca de que eres la mujer de mi vida. ¿En serio? Me defendiste, no por dinero, no por estatus, por amor. Claro que te defendí. Nadie habla mal de mi novio delante de mí. Víctor rió y la levantó en el aire. ¿Tu novio? Mi novio. Ella sonrió. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué? Creo que estoy lista para que todos lo sepan. ¿Segura? Segurísima. Julia lo besó. Que vengan las críticas, los juicios, los chismes. Si sobreviví a Isabela cara a cara, puedo con lo que sea. ¿Entonces es oficial? Es oficial. Soy oficialmente la novia del CEO multimillonario Víctor Muñoz. Hizo una pausa. Y él es oficialmente el novio de la chica de la tienda de conveniencia, Julia Santos. La mejor biografía de mi vida, murmuró Víctor antes de besarla otra vez. Y por primera vez desde que se reencontraron, ambos se sentían listos para enfrentar el mundo juntos. A la mañana siguiente, todo cambió con una llamada de Martín que alteró el humor de Víctor. Señor Muñoz, necesitamos hablar urgentemente, dijo el asistente con voz tensa. La prensa descubrió lo de la señorita Santos. Víctor, que estaba desayunando con Julia en su departamento, se puso alerta de inmediato. ¿Cómo que lo descubrieron? Alguien filtró fotos de ustedes dos en el hospital. Y, bueno, también volvió a salir todo el tema de la boda de su hermana. Julia, que estaba oyendo la conversación, sintió un vacío en el estómago. ¿Qué tipo de nota? CEO multimillonario sale con mesera que se hizo viral por arruinar boda de lujo. Leyó Martín, y hay más. Descubrieron lo de su trabajo en la tienda, su despido. Están haciendo que parezca que soy una interesada, murmuró Julia, tomando su celular para ver las noticias. No, dijo Víctor con firmeza. Vamos a aclararlo todo. Martín, programa una rueda de prensa para esta tarde. Víctor, no, interrumpió Julia. Eso solo lo va a empeorar. ¿Empeorar? Vamos a decir la verdad. ¿La verdad? Julia rió con amargura, leyendo los comentarios en redes sociales. ¿Qué verdad? Que me contrataste por $2 para fingir ser tu novia. Que todo empezó como una farsa. Pero ya no es una farsa. Para nosotros no, pero para ellos, le mostró el celular. Mira lo que están diciendo, aprovechada, interesada, cenicienta de conveniencia. Víctor tomó su teléfono y leyó algunos comentarios, visiblemente molesto. Esto es ridículo, la gente no te conoce. Exacto, y no querrán conocerme. Ya decidieron quién soy. Julia se levantó, empezando a caminar de un lado a otro. Víctor, mira la situación. Tú eres un CEO respetado y yo soy un chiste viral. ¿No eres un chiste? Claro que sí. La chica que arruinó una boda y ahora sale con un millonario. Eso es lo que van a recordar de mí para siempre. Julia, basta, estás exagerando. ¿Estoy? Ella se paró frente a él. Lee aquí.
Víctor Muñoz claramente está pasando por una crisis de la mediana edad y necesita ayuda psicológica. Eso es una tontería. Y aquí, esa mujer obviamente planeó todo para llamar la atención y conseguir un marido rico. Julia arrojó el celular al sofá. Víctor, esto me está destruyendo y te está perjudicando a ti también. No me importa lo que digan de mí. Pero a mí sí me importa, gritó ella y luego respiró hondo para calmarse. Me importa porque te amo. Y porque sé que esto puede afectar tu empresa, tus negocios, tu reputación. Mi reputación no vale más que tú. Para ti quizá no. Pero para el mundo de los negocios sí. Julia tomó su bolso. Necesito pensar. Julia, no te vayas. Vamos a resolverlo juntos. No hay nada que resolver, Víctor. Eso es lo que soy para ellos. La chica de la tienda que tuvo suerte. Se detuvo en la puerta. Y tal vez tengan razón. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Trabajo en una tienda, Víctor. Tú eres un CEO billonario. ¿Por qué demonios estarías conmigo si no fuera por lástima o por algún tipo de crisis? Porque te amo, crees que me amas. Pero cuando pase la novedad, cuando te des cuenta de que puedo perjudicar tu carrera, tu vida social... Julia Santos, eres la mujer más terca que conozco. Y tú eres el hombre más optimista, replicó ella. Crees que el amor lo puede todo, que las diferencias no importan. Pero sí importan, Víctor. Importan mucho. Entonces eso es... ¿Vas a renunciar a nosotros por unos cuantos comentarios malintencionados? Julia lo miró con el corazón roto. No estoy renunciando. Estoy siendo realista. ¿Realista o cobarde? La palabra quedó suspendida en el aire como una bofetada. Julia abrió la boca impactada. ¿Cobarde? Sí. Te estás yendo porque tienes miedo. No de los comentarios, no de la prensa. Tienes miedo de ser feliz. Eso es ridículo. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que luchaste por algo que realmente querías? Lucho todos los días. Lucho para pagar mis cuentas, para sobrevivir, pero no para vivir. Víctor se acercó a ella. Julia, mereces ser feliz. Mereces ser amada. Mereces todo lo bueno que la vida pueda ofrecer. No se trata de merecer. Se trata de ser práctica. Se trata de tener miedo, insistió él. Miedo de que descubra que no eres lo suficientemente buena. Pero ¿sabes qué? Yo ya sé que eres demasiado buena para mí. Julia negó con la cabeza, confundida y emocionada. Víctor, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no funciona, explotó ella. Esas historias de Cenicienta no existen en la vida real. Sí existen. Nosotros somos la prueba. No, somos una ilusión que terminará cuando vuelvas a la realidad. Y con esas palabras, Julia salió del departamento, dejando a Víctor solo y confundido. Durante 2 días, Víctor intentó concentrarse en el trabajo, pero era imposible. Canceló reuniones, pospuso decisiones importantes y pasó la mayor parte del tiempo mirando su celular, esperando un mensaje que nunca llegaba. Martín intentaba mantenerlo enfocado, pero era una batalla perdida. Señor Muñoz, los accionistas están preocupados por su distracción reciente. Que se preocupen, murmuró Víctor, revolviendo unos papeles sobre el escritorio. Entonces sus ojos cayeron en un cajón entreabierto, donde guardaba algunas cosas personales. Y ahí estaba, el billete arrugado de $2 que Julia le había dado aquel día en la cafetería. Lo tomó y lo examinó como si fuera un tesoro. Estaba doblado y redoblado, con las orillas gastadas, pero aún reconocible. $2. Fue lo que ella ofreció para alquilarlo como novio falso. 2 miserables dólares que irónicamente le dieron lo más valioso de su vida. Alguien que lo amaba por lo que era, no por lo que tenía. Víctor recordó cómo Julia lo trataba antes de saber quién era, con respeto, cariño y autenticidad. No intentaba impresionarlo ni agradarle, simplemente era ella misma. Y él había perdido eso por orgullo, por no poder hacerle entender que el mundo exterior no importaba. Martín, llamó al asistente. Sí, señor. Cancela todo por hoy y consígueme un ramo de flores, no 2 docenas. No, se detuvo mirando de nuevo el billete. En realidad, consígueme 2 docenas de rosas y un marco, pequeño, delicado, y un joyero. Necesito enmarcar algo. ¿Enmarcar qué, señor? Víctor sonrió por primera vez en 2 días. Un billete de $2. A la tarde siguiente, Víctor estaba frente a la puerta del departamento de Julia, nervioso como un adolescente en su primera cita. Había ensayado lo que diría decenas de veces, pero ahora que estaba ahí, todas las palabras le parecían inadecuadas. Tocó el timbre. ¿Quién es? La voz de ella sonó en el interfono. Soy yo, Víctor. Silencio por un largo momento. Víctor, no creo que debamos... Por favor, Julia.
Solo 5 minutos. Si después quieres que me vaya, me voy. Otro silencio, y entonces el portón se abrió. Víctor subió las escaleras cargando un pequeño paquete. Cuando Julia abrió la puerta, él vio que estaba en pijama, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Estás bien?, preguntó instintivamente. Estoy perfecta, mintió ella. ¿Qué quieres? Pedirte que te cases conmigo. Julia parpadeó, segura de que había oído mal. ¿Qué? Lo oíste bien. Víctor se arrodilló ahí mismo en el pasillo del edificio y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Julia Santos, ¿te quieres casar conmigo? Víctor, levántate. Los vecinos te van a ver. Que vean». Abrió la caja mostrando un anillo sencillo pero hermoso. «Julia, te amo. Amo tu sinceridad, tu valentía, la manera en que transformas cualquier lugar con tu presencia. Víctor, amo cómo me haces reír, cómo me inspiras a ser una mejor persona. Amo cómo me tratas como Víctor, no como el director general». Tomó su mano libre. «Y sé que tú también me amas. Pero las diferencias. ¿Qué diferencias? Tú eres inteligente, yo también. Tú eres buena, yo estoy aprendiendo a hacerlo. Tú me haces feliz y yo quiero hacerte feliz». Sonrió. «Eso es lo único que importa». Julia ya lloraba abiertamente. «¿Y si no funciona?» «¿Y si sí funciona?» Repitió él las palabras que ya habían dicho antes. «Julia, todo lo que soy hoy, todo lo que he logrado, no vale nada si no puedo compartirlo contigo». «Víctor. Y tengo algo para ti». Le entregó el pequeño paquete. Un regalo de compromiso adelantado. Julia abrió el paquete y encontró un pequeño cuadro delicado. Dentro, enmarcado como si fuera una obra de arte, estaba el billete de $2 que ella le había dado en el café. «Víctor», susurró, tocando el vidrio. $2, dijo él aún arrodillado. «Fue la mejor inversión de mi vida. Me dio a ti». Julia miró el billete enmarcado, luego el anillo, luego al hombre arrodillado frente a ella, que la amaba tanto como para convertir $2 arrugados en símbolo de amor. «Estás completamente loco», dijo, riendo entre lágrimas. «Completamente». Víctor sonrió. «¿Entonces, te casas conmigo?» Julia miró una vez más el billete enmarcado. $2 que lo cambiaron todo. $2 que la llevaron al amor de su vida. «Sí», dijo al fin. «Sí, acepto». Víctor se levantó y la besó ahí mismo en el pasillo, mientras doña Esperanza, del departamento de al lado, espiaba por la rendija de la puerta y sonreía. «Te amo», murmuró Víctor contra sus labios. «Yo también te amo». Julia miró el anillo que ahora llevaba en el dedo. «Pero sabes que van a decir que me casé por interés, ¿verdad?» «Que lo digan». Víctor sonrió. «Nosotros sabemos la verdad. Todo empezó con $2 y va a durar para siempre». Y por primera vez en días, Julia creyó que tal vez, solo tal vez, los cuentos de hadas sí existían. 5 meses después, el día más esperado por fin llegó. El Hotel Casa de Sierra Nevada, en San Miguel de Allende, estaba decorado como un cuento de hadas. Rosas blancas y rosa pálido adornaban cada rincón. Las velas creaban una atmósfera mágica, y el jardín donde sería la ceremonia parecía sacado de un sueño. Julia estaba en la habitación de la suite nupcial, siendo ayudada por Ana y la maquillista, pero sentía algo extraño. En las últimas semanas había tenido episodios de náuseas matutinas que atribuía a los nervios de la boda, pero hoy la sensación era más intensa. «Estás pálida», observó Ana, ajustando el velo. «¿Nervios de novia?» «Debe ser», respondió Julia, aunque algo en el fondo de su mente la inquietaba. «Mija, estás preciosa», dijo doña Carmen al entrar en la habitación. La mamá de Víctor estaba radiante, completamente recuperada, con un vestido azul marino elegante. «Mi hijo es el hombre más afortunado del mundo». «Gracias, doña Carmen. Usted también está deslumbrante». «Ay, no digas eso, hoy el día es tuyo». Carmen se acercó y le susurró. «¿Te sientes bien? Te noto un poco diferente». Julia dejó de arreglar el ramo. «¿Diferente?» «Las náuseas, la sensibilidad a los olores, la extraña sensación en el estómago». «Ana», llamó a su amiga, «¿qué día es hoy?» 15 de junio. ¿Por qué? No, ¿qué día del mes para mí? Julia hizo rápidamente cálculos mentales. Ana la miró confundida, luego abrió mucho los ojos. Julia, no estarás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? No sé. Tal vez. Julia se dejó caer en un sillón. Dios mío, hoy es el día de mi boda. ¿Qué está pasando?, preguntó Carmen preocupada. Doña Carmen, Ana se volvió hacia ella. ¿Puede quedarse con ella un momentito? Necesito salir a comprar algo rapidito. Pero faltan 2 horas para la ceremonia. Es rapidito, se lo prometo. Ana salió corriendo, dejando a Julia en pánico total y a Carmen completamente confundida. «Mija, ¿le vas a explicar qué está pasando?» «Doña Carmen,
¿Es posible que yo esté? Julia no lograba decir la palabra. Carmen la miró por un momento y luego una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Ay, Dios mío», susurró. «¿Crees que estás esperando un bebé?» «No lo sé. Tal vez. Ahora todo tiene sentido». «¡Qué maravilla!». Carmen aplaudió y luego se detuvo. «Bueno, si es verdad, claro». 15 minutos después, Ana volvió corriendo con una bolsa de la farmacia. «Lo conseguí», anunció sin aliento. «¿Conseguiste qué?», preguntó Carmen. «Una prueba de embarazo», respondió Ana, sacando la caja de la bolsa. Carmen casi se desmaya de la emoción. «Ay, Dios mío, voy a ser abuela». «Calma, doña Carmen», dijo Julia, poniéndose de pie con las manos temblorosas. «Aún no sabemos nada». «¿Vas a hacerte la prueba ahora?», preguntó Ana. «Tengo que hacerlo. No puedo casarme sin saber». Julia entró al baño con la prueba, dejando a Ana y Carmen afuera como dos niñas impacientes. «¿Cuánto tarda?», susurró Carmen. 3 minutos, respondió Ana mirando el reloj. «Ay, qué nervios. Víctor se va a volver loco de felicidad. Si es positivo, lo será. Estoy segura». Es intuición de madre. Dentro del baño, Julia miraba fijamente la prueba, contando los segundos. Le temblaban tanto las manos que casi la tira 2 veces. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. 2 líneas claras aparecieron en la pantalla. Julia se quedó paralizada mirando el resultado. Embarazada. Estaba embarazada. «¿Julia?». Ana tocó la puerta. «¿Y bien?». Julia abrió la puerta lentamente, con la prueba en la mano y lágrimas en los ojos. «Positiva», susurró. «¡Ay!», gritó Carmen de alegría, cubriéndose la boca de inmediato. Perdón, pero qué noticia tan hermosa». Ana abrazó a su amiga, riendo y llorando al mismo tiempo. «Julia, vas a ser mamá». «Voy a ser mamá», repitió Julia, como si no lo creyera. «El día de mi boda me entero de que voy a ser mamá». «Es señal de buena suerte», declaró Carmen. «El bebé quiso bendecir la boda de sus papás». «¿Y qué le voy a decir a Víctor?». «La verdad», respondió Ana, «se va a volver loco de felicidad». ¿Y si se asusta? ¿Y si cree que es demasiado pronto?». «Mija», Carmen le tomó las manos, «mi hijo te ama más que a nada en este mundo. Un bebé solo va a multiplicar esa felicidad». 1 hora y media después, Julia estaba en la entrada de la capilla, del brazo de su padre, que había llegado a último momento. El hombre aún se sentía un poco incómodo por el escándalo en la boda de Camila, pero estaba claramente orgulloso de su hija. «Estás hermosa, mija», le dijo. «Y nerviosa». «¿Todo bien?». «Todo perfecto, papá. Mejor que perfecto». La música empezó y las puertas se abrieron. El jardín estaba lleno de invitados, flores por todas partes, y en el altar Víctor la esperaba con una sonrisa que podría iluminar toda la ciudad. Julia comenzó a caminar lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Víctor estaba guapísimo con su esmoquín, pero ella apenas podía concentrarse en su apariencia. Todo lo que pensaba era, «¿Se lo digo ahora? ¿Delante de todos?». Cuando llegó al altar, su padre la entregó a Víctor con una bendición cariñosa. «Cuídala bien», le susurró. «Con mi vida», respondió Víctor, tomando la mano de Julia. El padre comenzó la ceremonia, pero Julia apenas escuchaba. Estaba mirando a los ojos de Víctor, tratando de encontrar el valor para darle la noticia. «Hay algo diferente en ti hoy», susurró Víctor durante una pausa. «Estás radiante». «Víctor», empezó ella. «Los novios prepararon votos personales», anunció el padre. «¿Víctor?». Víctor se volvió hacia Julia, tomó sus manos y la miró directo a los ojos. «Julia, hace unos meses me pagaste $2 para que fingiera ser tu novio», comenzó, provocando risas entre los invitados. «Esos $2 me dieron el mayor tesoro de mi vida, tú». Julia sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Me enseñaste que el amor no tiene precio, que la felicidad no se compra y que las cosas más valiosas de la vida son simples. Risas compartidas, charlas hasta tarde y alguien que te ama tal como eres». «Víctor», susurró ella, intentando interrumpirlo. «Prometo amarte en todas tus formas, cuando estás feliz, cuando estás enojada, cuando estás destruyendo pasteles en bodas, más risas, y cuando eres la mujer más valiente que conozco». «Ahora es tu turno, Julia», dijo el padre. Julia respiró hondo. Era ahora o nunca. «Víctor», empezó con la voz temblorosa, «tú me enseñaste que los cuentos de hadas existen, que Cenicienta puede ser real, que el amor puede superar cualquier diferencia». Él sonrió, apretando sus manos. «Y hoy quiero darte el regalo más grande que puedo darte. Ya me diste todo al aceptar casarte conmigo». «No, Víctor». Julia miró a su alrededor, vio todos los rostros expectantes, respiró profundo y decidió. «Estoy embarazada».
El silencio que siguió fue absoluto. Víctor se quedó completamente inmóvil procesando las palabras. ¿Qué? Susurró. Lo supe esta mañana. Estamos esperando un bebé. Por un momento que pareció eterno, Víctor no reaccionó. Luego, lentamente, una enorme sonrisa empezó a formarse en su rostro. ¿Un bebé?, preguntó, incrédulo. «Un bebé», confirmó ella. Víctor la levantó en brazos y la giró en el aire, gritando de alegría. «¡Un bebé! ¡Vamos a tener un bebé!». La multitud estalló en aplausos y gritos de felicidad. Carmen lloraba tanto que tuvo que sentarse. Ana saltaba como una niña. «¿Puedo continuar con la ceremonia?», preguntó el padre riendo. «Claro», gritó Víctor, aún sosteniendo a Julia. «Vamos a casarnos y a tener un bebé. El mejor día de mi vida». El resto de la ceremonia pasó como un borrón de felicidad. Los sí se dieron entre lágrimas de alegría, los anillos se intercambiaron con manos temblorosas de emoción y el beso de bodas fue seguido por una ovación que duró 5 minutos. «Les presento al señor y la señora Muñoz», anunció el padre, «y a los futuros papá y mamá», añadió Víctor, haciendo reír a todos nuevamente. La fiesta duró hasta altas horas. Carmen no dejaba de abrazar a todos y contar que iba a ser abuela. Ana dio un discurso divertidísimo sobre cómo su mejor amiga conquistó a un billonario con $2 y un bebé de regalo. Incluso el padre de Julia hizo un brindis emotivo, pidiendo disculpas por los años de distanciamiento. 3 semanas después, ya instalados en la nueva casa que Víctor había comprado, con cuarto de bebé listo, como le gustaba recalcar, Julia estaba organizando los regalos de boda cuando encontró un paquete que no reconocía. «Víctor», llamó. «¿Qué es esto?». Él apareció en la sala con una sonrisa misteriosa. «Ábrelo». Julia retiró el papel y encontró un cuadro más grande que el primero, más elaborado. Dentro, el mismo billete de $2, pero ahora acompañado de fotos de los dos. En la cafetería donde se conocieron, en su primer evento corporativo, en el hospital con doña Carmen, en el momento de la propuesta de matrimonio y una hermosa foto de la boda. Debajo de todo, en una pequeña placa dorada, estaba escrito: «Todo empezó con $2, la mejor inversión de nuestras vidas». «Víctor», susurró ella, emocionada. «¿Sabes qué me di cuenta aquel día en la cafetería?», dijo él, abrazándola por detrás. «No me alquilaste, me liberaste». «¿Cómo así?». «Me liberaste de una vida vacía, de relaciones falsas, de fingir ser alguien que no era». Besó su nuca. «Esos $2 me dieron una vida real». Julia se dio vuelta entre sus brazos, tocando su vientre aún pequeño. «Y ahora vamos a darle esa vida real a nuestro bebé. Nuestro bebé que crecerá escuchando la historia de cómo papá y mamá se conocieron por $2. Va a pensar que estamos locos. Lo estamos». Víctor rió. Locos el uno por el otro. Julia lo besó, riendo también. «¿Sabes una cosa?». «¿Qué?». «Fueron los $2 mejor gastados de la historia». «Estoy totalmente de acuerdo». Víctor la besó otra vez. «De hecho, tengo una confesión». «¿Cuál?». «Lo habría aceptado por $1». «Víctor», Julia le dio un golpe juguetón. «Eres terrible. Terrible y enamorado de ti». La hizo girar por la sala, para siempre. Y así, entre risas, besos y la promesa de un futuro lleno de amor, la historia que comenzó con $2 y una mentira inocente se transformó en la más hermosa verdad que 2 corazones hayan vivido. ¿Qué te pareció la historia de Julia y Víctor? Deja tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué calificación le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. Y disfruta más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.